¿Qué tal? Muy buenos días. Nos volvemos a encontrar a esta hora de la mañana en su noticiero de la comunidad de 24 horas. Hoy es de martes 11 de enero. A ponerle buen ánimo a este día, que el frío no sea un impedimento para cumplir con todo lo planificado. Bueno, está saliendo ya de a poco el sol. Esperemos que la mañana se vaya calentando y que le vaya muy bien también en todas sus actividades que emprende el día de hoy. Sonríale a la vida pese a las adversidades. Para muestra un botón, Helen, a ver esa sonrisita. ¿Qué tal, Isa? Amigos, buenos días. Gracias por estar junto a nosotros. Avanza el primer mes del año con una fuerte ola de contagios en el país, por lo que se toman nuevas medidas para evitar su propagación y para motivar a las personas a vacunarse. Un abrazo a todos en este día, en especial a quienes están batallando en estos momentos contra el COVID-19, que sabemos son muchos. Desde aquí nuestra solidaridad y que se recuperen pronto. Eso sí, a cumplir con el aislamiento y no se automediquen. Una excelente recomendación, tomando en cuenta, Helen, que como ya lo decía, son muchas las personas que están atravesando esta enfermedad, tal vez por primera vez, o quizás se reinfectaron, así que sabemos lo duro que es estar en estas condiciones, incluso por el aislamiento. Muchas veces tenemos que parar nuestras actividades, pero tenemos que acoplarnos a esta nueva realidad. Desde aquí nuestra insistencia para cumplir con el esquema de vacunación completo, y justamente quienes no se han vacunado todavía, es importante recordarles que se han habilitado ya nuevos puntos para que los ciudadanos puedan inocularse. No nos confiemos, cumplamos con esta responsabilidad, no solo por nuestra salud, sino también por la salud de los demás. Además, que ya es un requisito para ingresar a establecimientos, también desde mañana incluso se tendrá que presentar el carnet de vacunación para ingresar al transporte inter e intraprovincial. Así que cada vez es más indispensable tener su carnet. No lo olvide, por favor. Vamos a saludar con nuestros compañeros que ya recorren Quito. Saludamos con Steffi. Buen día, Steffi. ¿Dónde te encuentras? ¿Qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenos días, a despertarse con mucho ánimo, con mucha energía y así como ustedes lo decían, con una sonrisa siempre. Recuerden que la actitud positiva también será determinante para que absolutamente todo nos salga súper bien. Les cuento que yo me encuentro en este momento en los exteriores del Hospital IES Quito Sur, porque a propósito de este incremento de contagios vamos a revisar cuál es la situación en esta casa de salud. Centinela, además, que se preparó para recibir a todos aquellos pacientes que padecen esta enfermedad. En unos minutos nos conectamos nuevamente, ya estamos con las autoridades para contarles todos los detalles. Que tengan un excelente día. Como ya lo escuchábamos, a partir del 12 de enero el carnet de vacunación será un requisito para utilizar el transporte intra e interprovincial, así como el de turismo. El COE nacional además hizo un llamado a los COE cantonales para que adopten la misma medida en el transporte urbano. Por unanimidad, el COE Nacional aprobó la mañana de este lunes la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito, a través de la cual se dispone la presentación del carnet de vacunación a partir del miércoles 12 de enero en el transporte inter e intraprovincial y de turismo. Se revise a través de la venta de boletos el carnet de vacunación o el certificado de vacunación para los pasajeros. También es una obligación para el conductor, ¿no es cierto?, para el ayudante. Para los niños de 5 a 11 años regirá la misma medida, pero a partir del lunes 17 de enero. A ellos se les exigirá contar con una dosis por el momento, porque por supuesto todavía hay algunos de ellos que deben esperar que transcurran los suficientes días para poder recibir su segunda dosis. Los controles del cumplimiento de esta decisión estarán a cargo de las mismas operadoras de transporte, y en las vías, en cambio, será trabajo de la Policía Nacional o las agencias metropolitanas de tránsito, dependiendo su jurisdicción. La sanción corresponde a 4 salarios básicos unificados. El COE Nacional además hizo un llamado para que los COEs cantonales adopten la misma medida en el transporte público urbano, escolar e institucional. La necesidad es la misma, por lo tanto les pedimos a los GATS que tienen la competencia, obviamente sobre todo en el transporte público urbano, que generen el plan, digamos, operativo y el plan de control, porque si no, no sería completo. Esta es otra decisión que responde a la situación epidemiológica que atraviesa el país, que según la ministra de Salud se tornará aún más compleja durante esta y la próxima semana. La mayor expresión de los casos que se contagiaron
el 31 de diciembre, 1 de enero. Entonces, esta semana estamos viendo la consecuencia de esos contagios. Al momento, al menos se registran 2.500 casos de COVID-19 al día. No obstante, las cifras de mortalidad son leves y las hospitalizaciones, si bien alcanzan un pico, aún no han generado el colapso del sistema de salud. En la red pública se asignaron 1.365 camas de hospitalización a nivel nacional y por ahora 609 de ellas están ocupadas, mientras que para UCI se asignaron 473 y están ocupadas 304. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. La capital registra un 78% de capacidad hospitalaria y no hay lista de espera. En caso de que aumente el número de pacientes COVID y ya no se abastezca el Hospital Pablo Arturo Suárez, que es el único de la red de salud pública que atiende casos COVID. Las autoridades tienen listo un plan de contingencia. Este es el panorama en la sala de hospitalización del Hospital Pablo Arturo Suárez. Un cuadro similar al del año pasado. Camillas llenas, pero esta vez hay una diferencia. El estado de los pacientes no es crítico. No han sido muy duras, nos ha ayudado bastante. Normal, no están fuertes, están normal. Por favor, vacúnense. Así me he contagiado, pero no es mucho. Este hospital abrió recientemente una nueva área para pacientes COVID debido al acelerado aumento de casos positivos. Hemos ido expandiendo cada una de las unidades, obviamente para dar contingencia a la necesidad. Igualmente tenemos cada vez más pacientes en el área de triaje. De las 50 camas que hay en hospitalización, 42 están en uso. Y de las 32 camas que hay en la unidad de cuidados intensivos, están en uso 28. Según el Ministerio de Salud, en las semanas previas de enero, el porcentaje de ocupación en la capital era del 30% y desde las últimas semanas de diciembre hasta la fecha aumentó en un 80%. Sin embargo, aún no es necesario activar su plan de contingencia. Entonces, a medida que se va, la contingencia va por fases, a medida que se va rebasando el Hospital Pablo Arturo Suárez, se va abriendo el Enrique Garcés, y el Enrique Garcés se rebasa, se abre el Docente de Calderón. El Hospital Eugenio Espejo, los centros de salud pediátrica y las maternidades continuarán con sus actividades normales para no descuidar las demás patologías. Siguen habiendo apendicitis, siguen habiendo cirugías, siguen habiendo necesidades de cardiología, dermatología, medicina interna. Actualmente en Quito hay un 78% de ocupación hospitalaria y no hay lista de espera. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. A propósito de este tema, vamos a revisar ahora cuál es la situación del Hospital IES Quito Sur. Estefi Paz está en esta casa de salud para comentarnos esta información. Estefi, te damos el paso. ¿Qué tal, Marisabel? Amigos televidentes, muy buenos días. A esta hora, cuando son exactamente las 7 de la mañana con 40 minutos, hay poca afluencia de pacientes aquí en las carpas ubicadas en los exteriores del Hospital IES Quito Sur. Ustedes pueden ya ver en imágenes, bueno, aparentemente hay poca afluencia, sin embargo, desde las 7 de la mañana hasta este momento, es decir, en 40 minutos, llevan ya 70 pacientes que han recibido atención. Esta casa de salud lamentablemente registra también un incremento en la afluencia de pacientes que llegan con síntomas respiratorios. Pero para que nos cuente un poco más, estamos con Juan Sánchez, director médico de aquí del hospital. Muy buenos días. Buenos días con todos. Coméntenos un poco cuál es la situación en esta casa de salud. ¿Registran ustedes un incremento de casos? Sí, efectivamente, durante las últimas 8 semanas, desde el mes de diciembre, hemos visto un aumento paulatino de casos, el cual se ha vuelto alarmante, se ha vuelto preocupante las últimas 2 semanas. Esto consecuencia de los contagios registrados o generados en fiestas de Quito y en las fiestas de Navidad y fin de año. ¿Cuáles son esas cifras, por ejemplo, que reflejan este incremento de casos? Por ponerles en cifras gruesas, a inicios de diciembre recibíamos un promedio de 120 pacientes al día con síntomas respiratorios. En estas últimas 2 semanas hemos aumentado a 500 pacientes y en esta semana especialmente a 750 pacientes por día que acuden con síntomas respiratorios a buscar atención en el hospital. ¿Cuáles son los días que ustedes han tenido quizás más complicada esta situación aquí en estas carpas ubicadas en los exteriores del hospital? Días críticos siempre son los días lunes, jueves, viernes.
El viernes, por poner un ejemplo, el viernes que pasó atendimos 1.100 pacientes. El día de ayer cerramos con más de 1.200 pacientes atendidos aquí en el hospital. Ahora, más o menos de las curvas epidemiológicas, ¿hasta cuándo se espera que continúe así esta situación? Nosotros tenemos estimado que esto podría continuar 4 o 6 semanas más, porque hay que tomar en cuenta que la primera infección, el primer contagio se produce en la persona directamente y luego esta persona puede contagiar o transmitir a su núcleo familiar o núcleo de trabajo. Entonces tenemos varios ciclos de contagio que pueden darse de una misma infección o de una misma persona infectada. Perfecto, entonces más o menos ¿hasta qué mes estarían los casos así? En caso, por ejemplo, de que la gente continúe con incivilidades, de que no cumpla con las medidas de bioseguridad. En caso de que no se cumplan medidas, de que se siga con una irresponsabilidad en el cuidado, efectivamente esto podría extenderse 3, 4 meses como nos sucedió ya en el 2021. En caso de que haya una conciencia colectiva y un cuidado colectivo, estimamos que esto puede extenderse unas 4 semanas más. ¿Cuáles son esas recomendaciones entonces para aquellas personas que nos están viendo en este momento? Las recomendaciones desde el día 1, mantener el uso de mascarilla, la higiene respiratoria adecuada, el distanciamiento social, el evitar exposición a aglomeraciones o a centros o a espacios donde puede haber riesgo de contagio, el lavado de manos frecuente, la consulta temprana al personal de salud o al médico y en este caso el acceso inmediato a inmunizaciones, a las vacunas. Cualquier esquema, cualquier vacuna que esté disponible, el acceso lo más pronto posible. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver si nos podemos acercar en este momento también hacia uno de los pacientes que está en este momento aquí en la sala de espera. Muy buenos días, estamos en vivo para Teleamazonas. Coméntenos usted por qué ha venido el día de hoy. Muy buenos días. Para hacerme una revisión porque tengo malestares respiratorios y malestar en el pecho. ¿Usted estuvo en alguna fiesta durante estas últimas fiestas? No, yo no he estado en ninguna fiesta, por temas de trabajo tal vez. Perfecto, muchas gracias. Bueno, compañeras, amigos televidentes, ya han escuchado ustedes cuál es la situación aquí en los exteriores, en las carpas ubicadas en el IES Quito Sur. Cuando son exactamente las 7 de la mañana, con 44 minutos, regreso a estudio contigo, Helen, que nos tienes más noticias. Muy buenos días. Buen día también para ti, Steffi. Muchísimas gracias por esta información. Esta es la situación que se registra a esta hora en los exteriores del hospital del IES Quito Sur, en la capital de los ecuatorianos. Aumenta el número de personas que llegan en busca de atención médica y también aquellos que buscan descartar o confirmar que sean pacientes COVID. Ahora les contamos que la demanda de pruebas para la detección y diagnóstico de COVID-19 incrementó en alrededor de un 300%, según representantes de laboratorios privados. Aseguran además que hay escasez de pruebas de antígenos ante la alta demanda de este tipo de test en diciembre. Este es el panorama que se observa en los exteriores de laboratorios privados en Quito. Largas filas de personas que esperan para realizarse una prueba de detección de COVID-19. ¿Ha tenido contacto con algún positivo? En mi entorno familiar no, pero en el trabajo sí. Entonces sí hay un poco que aumentar. Y como se viaja en bus, pues eso también hay que cuidar. Tengo un poco de gripe, así. ¿Usted estuvo quizás en alguna reunión, en alguna situación de riesgo? No tuvimos, una reunión de la casa. Según Clever Sáenz, director médico de SINLAB, hay un incremento exponencial en la demanda de pruebas. Es así que hasta noviembre, este laboratorio por día realizaba alrededor de 400 test. A finales de diciembre, esta cifra subió a 1.000 pruebas por día. La primera semana de enero incrementó a 2.000 y este último fin de semana procesó 2.500 pruebas por día. Tendríamos todo el mes de enero todavía probabilidades de tener casos asociados a las indisciplinas de diciembre, porque recordemos que el periodo de incubación puede oscilar entre 5 y 14 días en promedio, de tal forma que todavía nos faltan algunas semanas para poder ir viendo los repuntes de casos. Sáenz asegura además que a nivel general hay escasez de pruebas de antígenos, esto ante la gran demanda que existió durante diciembre. Existe muy poca disponibilidad de la prueba y quizás esto va vinculado al uso inadecuado de la prueba.
¿ya? El test de antígenos debe reservarse exclusivamente para personas con síntomas y con menos 5 días de síntomas. Una persona asintomática que tuvo un contacto con una persona previamente positiva debería esperar al menos de entre 5 y 7 días para hacer una prueba de PCR para saber si tiene la infección. En otro laboratorio privado decidieron abrir nuevamente una zona específica para la atención de pacientes COVID-19. Allí aseguran que también se incrementó la cantidad de personas que buscan realizarse una prueba de detección. Eso es todo, ¿ya? PCRs y antígenos, pero el 80% más es PCRs. Incrementamos en un 350-400% el tema de pruebas para COVID. Según los representantes de los laboratorios privados, el índice de positividad incrementó también en alrededor del 30%. Esto debido a las reuniones que se realizaron en diciembre. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas. Desde muy temprano se registran filas en los puntos de triaje del Ministerio de Salud. Esto se debe al aumento de casos positivos de COVID-19. Natalie Jiménez está en el subcentro de salud Carapungo 2 y nos tiene esta información. Hola Nati, vemos que ya hay gente esperando ser atendido. Coméntanos por favor la situación en este punto. ¿Qué tal, Isa, amigos televidentes? Así es, como ya les hemos comentado, los desmanes del 6 de diciembre, las reuniones de Navidad, de Año Nuevo, ya se ven reflejadas en los hospitales y lo mismo ocurre en los puntos de triaje. Como podemos ver a esta hora, esta es la fila. Hay cerca de 40 personas esperando ser atendidas. Aún no está abierto el punto de triaje, pero algunos nos han comentado que están haciendo fila desde las 5 de la mañana. El personal de seguridad está por el momento adelantándose, pidiendo datos y vamos a hablar con algunos de las personas que están aquí haciendo fila para que nos cuenten los síntomas que tienen. Buenos días, estamos en vivo para Teleamazonas. Cuéntenos, ¿desde qué hora están ustedes aquí haciendo fila? Nosotros estamos desde las 5:30, pero la gente empezó desde las 5 de la mañana, están aquí. Usted viene a hacerse la prueba de antígeno, ¿qué síntomas tiene? Tengo dolor del cuerpo, la garganta, la cabeza, nos falta un poquito el oxígeno. ¿Teme que sea COVID? Claro, por los hijos toca ser severo. ¿Dónde cree que se contagió? En el trabajo. Perfecto, muchas gracias. Cuéntenos, ¿usted está acompañándola? ¿También se va a hacer la prueba? Sí, estoy, también es mi esposa y estamos, me parece que tenemos los síntomas del COVID. Venimos a descartar porque tenemos hijos en la casa igual. Entonces queremos descartar eso, posiblemente esperando que nos atiendan aquí pronto. ¿Dónde cree que se contagiaron? Bueno, mi esposo vino del trabajo, habían dado positivo los compañeros, entonces yo desde el día de ayer empecé con los síntomas y creo que nos pasó ya a mi esposa que vino con el virus desde el trabajo. Ajá. Perfecto, muchísimas gracias. Esperemos que en este caso no den un positivo a COVID, pero como vemos la fila es bastante larga. Es importante recordar a las personas que antes de realizar la prueba el personal de salud realiza un diagnóstico, una revisión y dependiendo del resultado se realizan las pruebas. En pocos minutos estaremos con personal del Ministerio de Salud para que nos cuenten en dónde se realizan los horarios y mucha más información. Por el momento esto es lo que tenemos. Volvemos contigo, con ustedes. Vamos, Helen. Gracias, Nati. Más adelante nuevamente estaremos contigo para ir viendo el panorama en este sector. Esto es en el norte de la capital. Y también estaremos con las autoridades para escuchar cuáles son las cifras y también las recomendaciones a los ciudadanos. Ahora les contamos que el municipio de Quito con el Ministerio de Salud y la empresa privada se unen para combatir la pandemia. Este lunes abrieron un nuevo centro de vacunación junto a un centro comercial para que los ciudadanos puedan inocularse. La capital ya cuenta con un nuevo centro de vacunación para el COVID-19. El municipio de Quito, junto al Ministerio de Salud Pública y la empresa privada, abrieron un centro de inoculación en el centro comercial Quicentro Shopping. El señor alcalde ha dispuesto que todas las instituciones públicas, en este caso municipales, apoyemos la campaña nacional de vacunación y aquí en el Distrito Metropolitano lo estamos haciendo para dar el apoyo al Ministerio de Salud Pública en la implementación de más puntos de vacunación en los cuales podamos darle la oportunidad a que toda la gente pueda acceder. Para la tercera etapa creemos que es lo lógico y lo responsable apoyar a la comunidad nuevamente con punto de vacunación. La situación epidemiológica de la ciudad y la búsqueda de vacunas han permitido que esta alianza público-privada tome fuerza y que se puedan incrementar más centros de vacunación.
Nosotros tenemos 3 centros en el Centro Deportivo Metropolitano de Iñaquito, en Calderón, en el Coliseo de Calderón, en el Coliseo de la Universidad Central, en la estación norte de Carcelén, en Quitumbe. Tenemos muy buena disponibilidad de vacunas como es Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y CanSino. También para primeras, segundas y dosis de refuerzo. Según el secretario de Salud, Francisco Viteri, gracias a estas brigadas municipales, se inoculan a 8,000 personas diarias. También se han colocado 26 puntos de triaje con la realización de 120 a 150 pruebas diarias, con una positividad del 25%. A finales de diciembre y principios de enero estamos observando una curva de mayor intensidad a nivel nacional y la ciudad de Quito también. Esto justamente nos está permitiendo a nosotros observar cómo está el comportamiento del virus y sus diferentes variables para tomar las medidas. Una de esas justamente ha sido el aumentar los puntos de vacunación y también aumentar los puntos de triaje. Para las empresas que quieran sumarse a esta iniciativa, pueden contactarse con el municipio y así contribuir al proceso de vacunación. Habilitar un punto de vacunación requiere algunos esfuerzos, no solo operativos, también una cuestión de internet, carpas y demás. Entonces sí, estamos abiertos, solo es cuestión de que nos manden si es un Twitter o por medio de los gremios de las cámaras para poder articular y que esto sea una realidad. Con este punto de vacunación ya son 4 los centros comerciales en donde se aplican las vacunas contra el COVID-19. Estos son Quicentro Sur, Centro Comercial El Recreo, Condado Shopping y Quicentro Shopping, donde pueden acudir a vacunarse de 8 a 16 horas. Pablo Guerra Báez, 24 horas. Mientras el número de contagiados continúa subiendo en el país, la cantidad de fallecidos es la más baja durante la pandemia. Proporcionalmente, los no vacunados son las personas que mueren a causa del virus. Médicos consideran que se debería reducir el tiempo para la dosis de refuerzo. Los vacunados también se contagian y también están en las unidades de cuidados intensivos, dicen quienes no creen en la vacuna. Esta es una verdad a medias. En cambio, si observamos el historial de contagios y de muertos, vemos la verdad completa. Claramente se identifica que los contagios crecen más rápido que nunca, pero que la cifra de muertes por COVID es de las más bajas de la pandemia. En medio, 12 millones de personas vacunadas. Es que las vacunas y las personas vacunadas sí tenemos COVID. Lo que pasa es que tenemos COVID leve. César Mariscal y Esteban Ortiz, quien elaboró esta gráfica junto a Raúl Delgado, reconocen que la mitad de pacientes hospitalizados están vacunados. Los hospitales están actualmente con más vacunados, pero porque la proporción de ecuatorianos es muchísima mayor de los vacunados. Pero en la proporción de muertes, el estar vacunado reduce la probabilidad de muerte 5 veces o más. En el país hay 12 millones de vacunados frente a 1 millón de no vacunados. Pese a que los vacunados son mayoría, quienes rechazan la vacuna siguen siendo la mayoría entre los fallecidos. Un ejemplo que planteó el doctor Mariscal. De 29 pacientes que fueron al hospital Luis Bernaza en 45 días, 12 no tenían vacuna y 17 sí. ¿Sabe cuál fue la mortalidad de los 12 vacunados? ¿Cuántos se murieron? 6. 6 de 12 es el 50%. ¿Y sabe cuál es la mortalidad de los 17 vacunados? 3. Y si bien las cifras del Ministerio de Salud podrían no ser justas al reproducir número de contagios, pues antes se hacían muchas menos pruebas. Nuestro entorno no miente. Y fíjese, hoy vemos a personas anunciando que son COVID positivo, pero ya no. A personas suplicando por un tanque de oxígeno o una cama UCI. Dayana Monroy, 24 horas. Un centro comercial de Cuenca podría ser sancionado por la aglomeración de cientos de jóvenes este último fin de semana para ver a 2 influencers. Las oficinas administrativas fueron clausuradas por la Intendencia. Actualmente existe un proceso judicial en contra del establecimiento. Estas imágenes que se hicieron virales en redes sociales y que fueron el blanco de críticas por la aglomeración de personas corresponden al patio de comidas del centro comercial Mall del Río en Cuenca. En el video se observa a cientos de jóvenes que acudieron a ver a 2 reconocidos tiktokeros. Salió de las manos esta convocatoria que hicieron inclusive por redes sociales. Los hechos se registraron la tarde del pasado sábado. Esto obligó a que las autoridades actúen. Se coordinó con Guardia Ciudadana y también estuvo ahí presente Policía Nacional y Control Municipal para poder desalojar
la presencia de ciudadanos que estaban respetando las medidas de bioseguridad como es el distanciamiento. En las oficinas administrativas se colocó un sello y se inició un proceso administrativo. No se puede colocar los sellos en las puertas principales del centro comercial porque se estaría afectando los derechos de los señores comerciantes, de los emprendedores que tienen sus negocios al interior del complejo comercial. Este lunes los administradores del centro comercial se pronunciaron sobre lo ocurrido. Este evento, como les digo, se nos salió de las manos porque era un evento, como les comenté, pensado a que se realice por un tema de los TikTokers a futuro. La autoridad recordó que todos los eventos del centro comercial quedan suspendidos. Es recomendable a toda la ciudadanía no bajar la guardia, no nos confiemos. Vemos que ahora estamos con un alto número de contagios. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Ahora les contamos que pacientes con cáncer continúan sin recibir su medicación. Por la falta de estos suplementos, las enfermedades se han reactivado. Piden ahora a las autoridades que se priorice la compra de sus medicamentos, ya que para ellos es una cuestión de vida o muerte. Se les quiebra la voz porque es su vida la que está en riesgo. Son pacientes con cáncer que no están recibiendo sus medicamentos adecuadamente, un problema que inició en el 2019. Si hubiese llegado a tiempo, pues no tendría como hoy 10 cirugías. Sería diferente. Yo no tendría esta molestia que tengo hoy por hoy con el traqueostomo. Los dolores son muy fuertes. Patricio es otro ejemplo. Él cuenta que le tomó 10 años combatir la leucemia y por la falta de medicación, la enfermedad se reactivó en un 10%. Entonces usted me pregunta, ¿qué implica el tener este porcentaje? Que hemos luchado para nada. Nos tomó bastante tiempo poder controlar el cáncer. Hoy sabemos que no es una sentencia de muerte porque tenemos un fármaco que podemos tomar a diario, pero si no lo estamos tomando y no hay nada que tomar en este momento, simplemente tenemos que aguardar y esperar las consecuencias propias de un cáncer, ¿no? Agrega que el costo de los medicamentos es sumamente alto. Hay pastillas que por unidad superan los $170. Porque no estoy mendigando por un bono solidario. Devuélvanme mis aportes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Diego Jimbo, coordinador nacional del Acuerdo contra el Cáncer, señala que este problema se registra en varios hospitales del país, pero no hay cifras del número de pacientes que esperan por su medicación. Extraoficialmente, entre nuestros beneficiarios, tenemos cientos de personas, sí, pero también hay que recalcar que no son solo los medicamentos. Hay exámenes que no se están haciendo por falta de insumos. Agrega que los pacientes han presentado múltiples acciones legales, pero no han sido cumplidas. Ahora los pacientes han presentado una acción de protección ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Solicitamos una entrevista con el Hospital Carlos Andrade Marín y seguimos en espera de una respuesta. Respecto al Hospital Eugenio Espejo, señalaron que este desabastecimiento de medicinas se mantiene a nivel del país, sobre todo con los medicamentos de alto costo. En Quito, Natalie Jiménez. En 24 horas. Santiago Guardera se realizó un balance sobre sus primeros 100 días en la alcaldía de Quito. Aseguró que ya se trabaja para solucionar las decenas de denuncias por fugas de agua que existen. Además, se plantea solicitar a la Escuela Politécnica Nacional que se haga cargo de la revisión técnica vehicular. Alrededor de 450 denuncias por fugas de agua recibe el municipio a la semana. La falta de una solución, asegura el alcalde Santiago Guarderas, se debe a que la administración anterior no contaba con una empresa encargada de la reparación, pero eso ya está arreglado. Hasta el mes de enero ya tendremos 5 empresas que van a dedicarse exclusivamente al tema de fugas, lo cual va a permitir que frente al reporte de las fugas, ¿sí?, podamos atender en máximo 48 horas la reparación de esas fugas. Dentro del balance que hizo Guardera sobre sus primeros 100 días frente a la alcaldía de Quito, dijo que ya se plantea proponer a la Escuela Politécnica Nacional hacerse cargo de la revisión técnica vehicular, debido a que el contrato con la empresa encargada culminó hace más de 6 meses. Simplemente les estoy diciendo, estamos en este proceso para encontrar soluciones y estamos tomando decisiones de la liquidación de los contratos con las empresas.
porque esto no puede suceder. Pero este es un tema que no es de este momento, sino que ya viene desde los 2 meses y medio. Además, en el conversatorio que tuvo el alcalde con medios de comunicación, informó que se firmó un contrato de $3 millones con la empresa eléctrica Quito para la reparación de luminarias de 670 parques. Vamos a adquirir también alarmas comunitarias y cámaras para poder proteger de mejor manera a quienes habitan en el Distrito Metropolitano de Quito. El alcalde reiteró que no se descarta solicitar el carné de vacunación dentro del sistema de transporte público, pero que antes de tomar esa decisión se debe trabajar en una estrategia para poder realizar los controles. Eso implica que en cada estación usted tenga que tener una persona para verificar el control. Eso quiero hacerles notar y eso implica destinar recursos. En los centros comerciales es fácil porque tienen personal privado. Aquí tendríamos que destinar esta situación. En su intervención, destacó que el Metro de Quito empezará a funcionar en el segundo semestre de 2022. Fernanda Ceballos, 24 horas. Más de 4.500 baches están siendo atendidos cada semana por la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas. Las autoridades tienen previsto intervenir en al menos 500 kilómetros de vías durante este 2022. Así se encuentran decenas de calles en la capital, llenas de baches. Algunos incluso se han convertido en cráteres. Está todo con huecos. Las vías estaban muy deterioradas, hacían daños a los autos. Para intentar adecentar las vías, la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas trabaja en 22 frentes. Además, los 5 primeros procesos para intervención vial ya están en la plataforma para su adjudicación. Para la repavimentación de alrededor de 70 kilómetros dentro del Distrito Metropolitano. Y vamos a seguir. Es la primera etapa, lo que hemos podido en este momento sacar. Estamos hablando de 44 vías que vamos a intervenir en estos 5 paquetes. Asimismo, el bacheo de las calles es parte de una solución provisional para ayudar a la circulación vehicular. Por ello, cada semana la EMOP interviene en alrededor de 4.500 baches. Al encontrarse colapsada toda la carpeta, lo único que hacemos es ayudar a la transitabilidad vehicular. Son trabajos provisionales hasta que nosotros entremos a hacer la intervención total en estas vías. El alcalde Santiago Guarderas informó también que durante la administración anterior no se realizaron estudios para la rehabilitación de vías y que incluso algunas de las que fueron intervenidas ya están en mal estado. La Cardenal de la Torre y la calle Gaviria, vaya usted, que tiene que supuestamente, y hemos conversado con los vecinos y así se anunció por parte de la administración anterior, que iban a tener una duración de 5 a 10 años. 1 año y están destrozados. No hubo jamás mantenimiento de las vías. Según el gerente del EMOP, durante el 2022 tienen previsto rehabilitar al menos 500 kilómetros de vías. En Quito, Estefaní Paz, 24 horas. 8 de la mañana con 6 minutos, retomamos la información con nuestra compañera Natalie Jiménez, que se encuentra en el sector de Carapungo, en uno de los centros médicos del Ministerio de Salud. Nati, ¿cuál es la información a esta hora? Buenos días, Helen. Así es, nosotros les habíamos comentado que estamos en el Subcentro de Salud de Carapungo 2. Este es uno de los 136 puntos habilitados a nivel del Distrito Metropolitano de Quito. Las autoridades de salud nos cuentan que diariamente se realizan en cada punto unas 700 pruebas. Ahora nos encontramos con el doctor Juan Carlos Espín para que nos cuente cuál es la situación en los puntos de triaje. Buenos días. Buenos días, sí, nosotros estamos aquí en un punto de Carapungo 2, aquí es un punto de tamizaje de diagnóstico donde está acudiendo la gente con síntomas respiratorios para ser valorados y ver si es que es pertinente hacer una prueba rápida de antígenos. En las últimas semanas aumentó el número de personas que acuden a los puntos de triaje. Sí, de hecho desde la semana pasada han empezado a aumentar más los casos, han llegado sintomáticos respiratorios, incluso son clústeres familiares, es decir, familias enteras que han estado con síntomas y están acudiendo a estos puntos de diagnóstico. Me decía que se realizan aproximadamente 700 pruebas. ¿Cuál es el porcentaje de positividad? Bueno, nosotros en las últimas semanas empezamos a tener un índice de positividad que se ha ido en incremento, ¿no?
empezamos con el 5% de positividad y ahora estamos manejando cifras de más del 50% de índice de positividad. Importante recordar a la ciudadanía que primero se realiza un diagnóstico, una revisión y luego, si es necesario, se hace la prueba. Sí, hay que tener muy claro que en todos los puntos de diagnóstico está personal capacitado, son médicos que conocen de la definición de caso y ellos definen el caso tanto clínico como epidemiológico. Hacen una valoración y determinan si es necesario hacer una prueba rápida de antígenos o si es que necesitamos hacer una prueba de PCR. ¿En dónde pueden encontrar las personas que deseen hacerse este testeo una página web para encontrar los lugares más cercanos? Sí, hay la página oficial del Ministerio de Salud Pública, ahí hay un link donde salen todos los puntos donde se están haciendo testeos a nivel de Quito Metropolitano. ¿Cuáles son los horarios? Bueno, generalmente en estos puntos nosotros estamos dando atención de 8 a 4 de la tarde. Hay unidades operativas que son tipo C, que ellas son 24 horas. Están un poco preocupados con este aumento drástico. Sí, de hecho, como le decía, las últimas semanas ha empezado a abarrotarse, ha venido mucha demanda de gente con síntomas respiratorios y que han ameritado que se realicen pruebas y estas han salido positivas en más del 50% de todas las tomas que se han realizado. Continúan las recomendaciones a la ciudadanía, tanto para que se cuiden como para si ya tienen síntomas, acudan inmediatamente. Pues sí, o sea, no podemos relajarnos, insistir en las medidas de bioseguridad, el uso de mascarillas es importante, el lavado de manos, el distanciamiento, evitar las aglomeraciones, estar en espacios muy ventilados va a ser importante para evitar contagiarnos, ¿sí? Y apenas se tenga algún síntoma como tos, fiebre elevada que no cede, o peor aún si empiezan a tener dificultad respiratoria, acudir a los puntos de tamizaje para ser valorados. Perfecto, muchísimas gracias. Como ya lo escuchamos, hay 136 puntos de triaje. Usted puede entrar a la página del ministerio para ver cuál es el que le queda más cercano. Las autoridades dicen que ya la positividad supera el 50%. Son cifras bastante alarmantes, entonces la recomendación continúa siendo cuídese y en caso de que ya tenga algún síntoma, acuda. Esta es la información que les tenemos. Estas son imágenes de una cámara de seguridad en el sector de Azaya, en la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura. Dos delincuentes aprovechan el descuido de un hombre y sustraen su motocicleta y celular. Los moradores de la zona hacen un llamado a la Policía Nacional para que incremente los patrullajes por el lugar. En un basurero se convirtió la ladera de la quebrada del río Monjas en el sector de Pomasqui, en el norte de Quito. Los vecinos de la zona aseguran que a toda hora vehículos arrojan escombros y material de construcción en el lugar. Solicitan a las autoridades competentes visiten la zona y solucionen el problema. Los moradores de la calle Cochapata en el norte de Quito denuncian que conductores de una cooperativa de taxis se adueñaron de la vía pública para estacionar sus vehículos. Solicitan a la Agencia Metropolitana de Tránsito realice los controles pertinentes y, de ser el caso, sancione a los responsables. Un hueco de grandes proporciones se formó en la calle Díaz de la Madrid y Ricardo Villavicencio, en el sector de Las Casas, en el norte de la capital. Los moradores de la zona aseguran que es común que vehículos sufran desperfectos al caer en este orificio. Exigen a la empresa de movilidad y obras públicas la rehabilitación de esta arteria. Finalizamos el segmento con una postal de la playa de Cojimíes, en la provincia de Manabí. La fotografía la compartió nuestro amigo Josué Robalino. Cojimíes es una parroquia rural del cantón Pedernales. Aquí encontramos la Isla del Amor, que es un banco de arena que se extiende hacia el océano desde la desembocadura del río que lleva el mismo nombre. Sebastián Piedra, 24 horas. Gracias a todos nuestros vecinos que se comunican con nosotros a nuestras líneas de contacto. Ahora les contamos que 2 delincuentes fueron capturados la tarde de este lunes. Estas personas se dedicaban a robar a bordo de una moto sin placas a los transeúntes en el sector de La Mariscal. La rápida intervención de la Policía Nacional permitió detener a 2 delincuentes que acababan de robar un celular a una señora en las avenidas Mariana de Jesús e Inglaterra. Aproximadamente a las 12 de la mañana, mediante una llamada, una alerta al ECU 911, acudimos al lugar y se pudo aprehender a 2 personas de delito flagrante, quienes han sido plenamente reconocidas por la víctima, a quienes sustrajeron un teléfono celular.
Como evidencia están 2 cuchillos y un celular. Los 2 detenidos ya registran antecedentes penales. Al verificar pudimos constatar que esas personas son ecuatorianos, los 2, y tienen antecedentes por detenciones en ocasiones anteriores. Estos 2 sujetos se movilizaban en una motocicleta sin placas y, según la Policía Nacional, están realizando las investigaciones para determinar si no es robada. En el sector de la Mariscal, en el sector de la González Suárez y en el sector propiamente de Iñaquito. La Policía Nacional aconseja a la ciudadanía tomar precauciones al salir de casa. Tengan cuidado con sus pertenencias, de evitar tener el teléfono celular a simple vista y más que todo siempre estar con más personas, no estar solos. Los detenidos fueron puestos a las órdenes de las autoridades pertinentes para el proceso de ley. Pablo Guerra Báez, 24 horas. Aumenta el número de personas estafadas. Escuchen esto, porque esta vez una familia entregó $10,000 a un ciudadano que se hacía pasar por agente de seguros, pero se estima que son más de 10 casos y que el perjuicio asciende a $250,000. La llamaremos María. No quiere mostrar su identidad por miedo a daños y represalias hacia ella y hacia su familia. La mujer hace 11 meses entregó $10,000 a un ciudadano que se hacía pasar por dueño de una empresa de seguros. Y me dijeron que estaban creando una empresa que se llamaba Seguro Segar, que era acerca de los inquilinos y arrendatarios, y que de esta forma yo sería socio accionista. Para esto ellos son muy hábiles para poder engañar, engatusar a las personas. Actualmente el supuesto estafador no le da detalles de su dinero y continúa, según la denuncia, estafando a más personas. Ofrecen seguros de vehículos, seguros de vida, especialmente de jubilación, de carros, de algunos tipos de seguros. ¿Y los valores van de eso? Los valores usted puede empezar a invertir desde los $1,000 hasta los $50,000, $100,000. Según Cristian Puco, abogado de María, este no es el único caso de personas estafadas. Entre las 6 personas a las cuales yo me encuentro patrocinando, estamos hablando de un patrimonio de $250,000 aproximadamente. Actualmente han colocado una denuncia en Fiscalía por estafa contra estas personas. Hemos hecho requerimientos también a Fiscalía a fin de que se inicie una estafa masiva, en razón de que no solamente es una la persona que se encuentra perjudicada, sin embargo, ha sido peticiones que todavía a la presente fecha aún no nos han dado respuesta. Incluso hay una señora que es mamá de un compañero de mi hijo también, que el esposo murió y ella estaba segura que contaba con la póliza de vida que supuestamente le vendieron y se da cuenta de que no tenía nada. Nos contactamos vía telefónica a través de los números que promocionan en redes sociales y nos confirmaron que sí, continúan ofreciendo planes de seguros. Disculpe, me pasaron su contacto porque necesito contratar una póliza y un plan de jubilación para mis padres. ¿Con quién hablo? Con Mariana. ¿Y quién le contactó? ¿Quién le pasó? Por redes sociales. Pero envíeme por WhatsApp Me dieron... sus datos y yo le envío por WhatsApp su cotización, ¿le parece? ¿Y tiene de estos 2 seguros que le estoy mencionando? Plan de jubilación. Ajá. Plan de jubilación. Ajá. Sí, claro. También nos comunicamos con el hombre denunciado como estafador y no respondió la llamada. Cada vez aumenta el número de personas estafadas, por lo que se recomienda indagar bien antes de realizar pagos por servicios o productos. Helen Quiñones, 24 horas. La Jefatura Antidrogas de Carchi logró decomisar más de 7 toneladas de alcaloides durante el 2021. Los controles se fortalecen a lo largo de la frontera con Colombia, donde se evidencian cultivos ilícitos. De las 210 toneladas de droga capturadas durante el 2021 en territorio ecuatoriano, más de 7 fueron aprehendidas en la provincia del Carchi. Específicamente estamos al borde de las 7,5 toneladas de diferentes sustancias. En casos tenemos 332 casos y 393 personas que han sido privadas de su libertad por transporte de sustancias. Nos unimos a uno de los operativos que se ejecutan en las diferentes vías de la provincia, principalmente a lo largo del cordón fronterizo con Colombia, por donde ingresa la droga y contrabando a través de pasos clandestinos. Tenemos 36 pasos no autorizados, ya nosotros monitoreados. De igual forma se realizan operativos de interdicción
las 24 horas del día. Por su parte, los agentes antidrogas siguen el rastro a las redes narcodelictivas dedicadas a ingresar alcaloides al territorio ecuatoriano a través de ingeniosos mecanismos. Hay veces que se ha encontrado lo que es en frutas, lo que es en la carrocería, lo que es en calentamientos dentro de las puertas, doble fondo, lo que es en los baldes. Los controles son minuciosos, incluso con personal femenino que opera en las brigadas móviles antinarcóticos para apoyar en el registro de personas. El apoyo que nosotras como mujeres realizamos, aportamos prácticamente es realizar el registro. Con la luz del día se logra evidenciar los sembríos ilegales frente a poblados ecuatorianos, camuflados con cultivos de plátano que ocultan además las plantas de procesamiento en territorio colombiano a cargo de grupos armados. Por ello las unidades élite de la policía se suman a los patrullajes fronterizos. Prevenir cualquier acto delictivo, así como también crear un ambiente de seguridad en la ciudadanía del Carchi. Los canes adiestrados forman parte del equipo móvil que recorre la frontera para delatar un sinnúmero de caletas adaptadas en vehículos para camuflar las sustancias sujetas a fiscalización. En la parroquia de Maldonado, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Un joven motociclista perdió la vida en un accidente de tránsito la mañana de este lunes en la parroquia San Joaquín, en Cuenca. Las causas de este siniestro de tránsito están en investigación. Se presume que hubo exceso de velocidad. Murió de forma instantánea. Se trata de un joven de aproximadamente 22 años que se accidentó a bordo de su motocicleta. Cuando yo salí, el señor ya estaba agonizando del impacto que habrá tenido con el poste del alumbrado público. ¿Estuvo con casco o sin casco? Con casco estaba el señor. El fatal hecho se registró la mañana de este lunes en la calle Carlos Arízaga, sector San Joaquín, al occidente de Cuenca. Las causas se desconocen, aunque existen presunciones. El exceso de velocidad, podríamos llamarlo así, o la impericia a veces de los conductores de motocicletas, en el cual hemos tenido muchos accidentes últimamente. ¿El joven perdió pista o qué estuvo realizando en la vereda? Es una pérdida de pista, en lo posterior un estrellamiento. El fallecido circulaba en esta motocicleta negra con amarillo. La motocicleta, por la energía cinética, la velocidad que tenía, se desplazó aproximadamente 22 metros con 70, quedando con volcado lateral un cuarto, esa siendo su posición final. El cadáver del joven fue trasladado al centro forense, en espera de familiares, para la necropsia de ley. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Los cuerpos de 2 personas que presuntamente realizaban actividades mineras de forma ilegal fueron encontrados en una de las galerías ubicadas en el subsuelo de Zaruma. Informes preliminares aseguran que ambos habrían muerto asfixiados. En medio de la oscuridad, una búsqueda de 5 horas terminó con el hallazgo de 2 cuerpos que yacían en la mina San Antonio en Zaruma, o más bien en el subsuelo de este cantón ubicado en la parte alta de la provincia del Oro. Uniformados de las Fuerzas Armadas, bomberos y otros equipos de rescate habían sido alertados el domingo de la desaparición de ambos, presuntos mineros ilegales. Tuvimos que utilizar mangueras para nosotros mismos brindar el aire que necesitaba este hueco. Posteriormente, después de 1 hora y media, 2 horas de que se ventile de esta habitación, este hueco, pudimos sacar lo que son estos 2 individuos. Tuvieron que adentrarse cerca de 2 kilómetros en medio de rocas, lodo, humedad y oscuridad. Los encontraron en un sitio donde el oxígeno era escaso, por lo que se presume que ambos murieron asfixiados. No había oxígeno, pues ahí donde estaban. Tocó aguantar la respiración y dejarlos amarrando con una soga del pie y luego continuar a jalarlos donde había oxígeno porque no se aguantaba más. Ambos cuerpos fueron llevados al centro forense de Machala para su identificación. Ahí se determinó que los fallecidos son Galo Vaquerizo y Jordan Herrera, de 25 y 21 años de edad respectivamente, ambos de nacionalidad ecuatoriana, oriundos de la provincia del Oro. En Guayaquil. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenos días. Hoy en nuestro segmento Manos Solidarias conoceremos la historia de Jorge Eduardo, de 59 años, quien hace 3 meses perdió una de sus piernas debido a la diabetes. Él era el único sustento de su familia, por lo que hoy necesita de nuestra ayuda para conseguir una prótesis que cuesta entre $3,000 y $6,000. Veamos cómo podemos ayudarle.
Hace 3 meses que la vida de José Eduardo cambió por completo tras la amputación de una de sus piernas debido a que le detectaron pie diabético y poco a poco su situación empeoró hasta que esto fue inevitable. Todo se me hace imposible a mí ahorita. Pero bueno, si Dios me puso así en ese camino, ¿ya qué puedo hacer? Él realizaba trabajos de albañilería en Cuenca y Esmeraldas y ahora por su condición vive en este pequeño cuarto arrendado por sus hijos en Quito, sin poder ganarse el pan de cada día, por lo que sufre mucho. Incluso hasta las tareas cotidianas son muy difíciles de realizar. Pido a Dios a día le digo, o sea, digamos que a lo mejor me tenga con vida y que gracias a mis hijos me están ayudando, entonces prácticamente yo aquí no tengo nada tampoco. Entre lágrimas nos cuenta que tiene 7 hijos y que aún era el sustento de uno de ellos, por lo que pide ayuda. Tengo una niña que en Esmeralda está estudiando, está en el colegio y yo era la base principal para mi hija, pero ahorita no puedo hacer nada. Sus familiares anhelan que José pueda conseguir el dinero para una prótesis y así compartir tiempo con sus nietos, que muchas veces guían sus pasos. Verle la ilusión que mi padre quiso es con todos sus nietos jugar una final, como él dice, una final de fútbol, pero con todos sus nietos. Quienes deseen colaborar se pueden comunicar al teléfono 098-0291-787 y así con nuestras manos solidarias lograr hacer realidad el sueño de José de volver a caminar y trabajar como lo ha hecho desde muy joven. Fernanda Ceballos, 24 horas. Hoy Jorge necesita de nuestra ayuda y escuchábamos también a uno de sus hijos, no tienen el dinero, incluso a veces para comer, y por esa razón no pueden ayudarle a su padre a comprar esta prótesis que cuesta entre $3,000 y $6,000. Una situación realmente complicada. Hoy apelamos a sus manos solidarias, no solo a las personas de buen corazón, sino también a doctores o fundaciones que le puedan ayudar a conseguir esta prótesis. Estamos seguros que esto se hará una realidad. En cada caso que les hemos presentado, pues realmente tenemos la respuesta inmediata y sabemos que esta vez no será la excepción para que pueda conseguir esta prótesis que tanto necesita. Chicas, incluso hay organizaciones, hay universidades, empresas que en algunos casos fabrican incluso estas prótesis. Estamos seguros que cerramos este espacio y las llamadas no van a parar de aquellos que quieran ayudar justamente a don José, que en este momento necesita de nuestra mano amiga. Desde ya, muchas gracias. Como en todos nuestros casos, estamos pendientes de sus ayudas, así que también les dejo mi correo electrónico kceballos@teleamazonas.com. Con esta información informando en 24 horas. El informe para segundo debate de la ley que garantice el aborto por violación es analizado dentro de la Comisión de Justicia de la Asamblea. Los legisladores cambiaron el nombre de la ley y además decidieron que se puede abortar hasta las 28 semanas de gestación para mayores de 18 años y sin plazo para las niñas y adolescentes. El Pleno tendrá la última palabra. Más de 1 hora les tomó a los asambleístas ponerse de acuerdo sobre los primeros puntos del informe. El título de la normativa respecto al aborto por violación tuvo algunas observaciones. El aborto no puede ser un derecho porque se ha despenalizado el delito del aborto en caso de violación. Incluso las comas colocadas en el primer articulado están de manera tan precisa que sí se ajusta al título, sí se ajusta a la sentencia y sí se ajusta al derecho a que las niñas, adolescentes y mujeres tengan la oportunidad voluntaria de acceder a un aborto. Finalmente decidieron mediante votación eliminar la palabra derecho del título de la normativa que fue enviada por la Defensoría del Pueblo. Es así que ahora se llama Proyecto de Ley Orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación. Los legisladores revisaron otros artículos como el 5 sobre los principios, uno de ellos el de la confidencialidad al momento de acceder a un aborto por violación. Y si una persona ha sido víctima de un delito y los médicos y el personal de salud intervienen y colaboran en este tema en particular, obviamente el testimonio de ellos es fundamental
Los médicos son testigos de oídas, a ellos no les consta el acto como tal, lo fundamental es que sea en todo delito de violación y es el testimonio de la víctima. Otro que tuvo debate fue el artículo 12 respecto al acompañamiento de las niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de violación para practicarse un aborto. Sin ser este acompañamiento un limitante para decidir sobre interrupción voluntaria del embarazo. Decidieron además que el plazo máximo para terminar con el embarazo sea hasta las 28 semanas de gestación para mayores de 18 años y sin plazo para niñas, adolescentes y personas con discapacidad. Esto deberá debatirse y someterse a votación en el pleno de la Asamblea que aspiran sea el próximo 25 de enero, pues los tiempos de la Corte Constitucional siguen avanzando. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Seguimos con más información. Ya en temas de la comunidad les contamos que en el sector del Rosario los moradores se quejan de que no hay una recolección de basura adecuada. Además, la intermitencia y el contenedor se encuentran en mal estado. Natalie Jiménez se encuentra en el punto con un grupo de vecinos para comentarnos más detalles al respecto. Te damos el paso, Nati. Adelante. Buenos días, compañeras, amigos televidentes, así es, nosotros nos encontramos en la calle de los Cafetos, esto se encuentra en el sector del Rosario, los vecinos nos han llamado porque están teniendo varios problemas con lo que es la recolección de basura. Justo ayer dicen que ya han recogido, sin embargo, esto es un problema constante que tienen y de todas formas así es como ha quedado la calle. Vecino, por favor, cuéntenos cuáles son los problemas que ustedes tienen con la recolección de la basura. Verá, en primer lugar, solamente tenemos este colector, ¿sí? Y aquí al frente, como usted puede ver, hay algunas urbanizaciones, hay muchas casas que vienen ahí, entonces, primero es insuficiente. Y segundo, que vienen solo de vez en cuando. Entonces se acumula mucho con basura. Y también eso sí hay que decir de que algunos vecinos no utilizan bien y ponen restos de construcción, ponen colchones y ponen cosas que realmente no deberían ser. ¿Cada cuánto viene la basura? No les sabría decir, porque no tienen una regularidad, no es cada 2 días, cada 3 días, vienen cuando se les ocurre. Son varias familias, me dice, que son las que utilizan un solo contenedor. Exactamente, porque hay 3 urbanizaciones y además hay las casas de cada una, hay algunos edificios que están en la zona y realmente es muy complicado. Además, no es normal, ¿no?, que se deje así la basura una vez de recogerla. Vemos un contenedor con todas las tarrinas afuera, desperdicios afuera. Exactamente, y eso nos ha ocasionado la invasión de ratas. Tenemos muchas ratas en el sector. Y hay un problema, cuando recién nos instalaron los contenedores, había una empresa que venía a hacer el mantenimiento de los mismos. Los limpiaba y los ponía bien. Usted puede ver de que no tiene tapa, la palanca de accionamiento para que suba la tapa no funciona, entonces realmente está abandonado este sector en lo que se refiere a recolección de basura. Su pedido puntual a las autoridades. Que hagan un cálculo aproximado de los habitantes que hay en el sector, ubiquen más contenedores y que tengan una regularidad, ¿no? Que pueden decir cada 2 días y los vecinos nos organizaríamos para tener la basura los días que nos indiquen. Perfecto, muchísimas gracias. Como ya lo observamos, así ha quedado luego de que han recogido la basura, sin embargo dicen que no es regular, el bus no pasa como debería ser. El pedido es que se analice cuántas personas hay en el sector porque 3 urbanizaciones utilizan este solo contenedor. Esta es la información que les tenemos, volvemos con ustedes, muy buenos días. Buen día también para ti, Nati, muchísimas gracias. Esta es una de las denuncias recurrentes también que se dan en algunos barrios de la capital. El tema de la intermitencia en el sistema de recolección de la basura que afecta a varios vecinos. Desde aquí el llamado también para que las autoridades cumplan con estos procesos. Y también a cumplir con el distanciamiento. Como ven, desde esta semana el noticiero está bien distanciado, cuidándonos los unos a los otros, porque aquí obviamente no podemos estar con mascarilla, pero apenas terminamos el noticiero nos ponemos nuestra mascarilla y nos seguimos cuidando. Ya no hay besos, ni abrazos, ni nada, ni compartir el cafecito por la mañana, menos de eso todavía. Ustedes también en casita a seguirse cuidando. Aquí arrancamos con la información. Les contamos que la Contraloría General del Estado durante el año 2021 aprobó glosas por más de 2.100 millones de dólares y remitió a la Fiscalía General del Estado 362 informes con indicios de responsabilidad penal. ¿Qué incrementó estos números? Lo explicó el Contralor General subrogante.
El 2021 fue otro año caótico para la Contraloría General del Estado cuando hubo 2 designaciones de Contralor General subrogante, luego de que Pablo Celi fuera detenido por el caso Sobornos y recién renunciara oficialmente en junio desde la cárcel. Sin embargo, la institución habría dado continuidad al trabajo según el Contralor General subrogante Carlos Riofrío. Lo que se ha hecho es un trabajo individualizado, si se quiere decir, con cada una de las unidades de control, a fin de ir verificando primero que se cumplan dentro de los tiempos que están establecidos. De acuerdo con los resultados de gestión entre enero y diciembre, la Contraloría aprobó 1.330 informes generales de auditoría y remitió a la Fiscalía General del Estado 362 informes con indicios de responsabilidad penal. Además, emitió glosas por más de 2.100 millones. Es haber tramitado todas aquellas responsabilidades a nivel nacional que no se habían enviado a la Fiscalía. Eso se realizó desde el año anterior, ese trabajo, a fin de establecer que no quede ni un solo informe de indicio de responsabilidad en los archivos de la Contraloría, sino que sean tramitados. Sobre las coactivas, explica, se ha capacitado al personal y hay mayor comunicación. Con el auditado a fin de informarle de que tiene multas o valores que debe cancelar, y se ha logrado que se incremente esto en un 352% respecto del año 2020. De igual manera, la Contraloría confirmó 2.092 resoluciones de sanciones civiles por 2.127 millones de dólares y 6.510 resoluciones de sanciones administrativas por 10.051.000 dólares. Según el Contralor, los informes con indicios de responsabilidad penal corresponden a instituciones del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y también a gobiernos autónomos descentralizados de todo nivel. Solo en la refinería del Pacífico se confirmó responsabilidad civil por 1.223 millones de dólares. Determinamos que habían obras, por un lado, que no se habían ejecutado, otras que no constaban para ejecución y se habían cobrado, y lógicamente también especificaciones técnicas que no se habían cumplido. Todo esto, y era evidente realmente ir a visitar el sitio, con lo cual se determinó una glosa. Asimismo, la Contraloría actualizó la documentación afectada y recuperada tras el incendio provocado durante las protestas de octubre de 2019. Nosotros hemos a la fecha haber restablecido 47.000 expedientes. El edificio continúa en remodelación y aspiran a que una parte pueda pasarse a fines de abril y la totalidad de la Contraloría a mediados de este año. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El informe para segundo debate de la ley que garantice el aborto por violación es analizado dentro de la Comisión de Justicia de la Asamblea. Los legisladores cambiaron el nombre de la ley y además decidieron que se puede abortar hasta las 28 semanas de gestación para mayores de 18 años y sin plazo para las niñas y adolescentes. El Pleno tendrá la última palabra. Más de una hora les tomó a los asambleístas ponerse de acuerdo sobre los primeros puntos del informe. El título de la normativa respecto al aborto por violación tuvo algunas observaciones. El aborto no puede ser un derecho porque se ha despenalizado el delito del aborto en caso de violación. Incluso las comas colocadas en el primer articulado están de manera tan precisa que sí se ajusta al título, sí se ajusta a la sentencia y sí se ajusta al derecho a que las niñas, adolescentes y mujeres tengan la oportunidad voluntaria de acceder a un aborto. Finalmente decidieron mediante votación eliminar la palabra derecho del título de la normativa que fue enviada por la Defensoría del Pueblo. Es así que ahora se llama Proyecto de Ley Orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación. Los legisladores revisaron otros artículos como el 5 sobre los principios, uno de ellos el de la confidencialidad al momento de acceder a un aborto por violación. Y si una persona ha sido víctima de un delito y los médicos y el personal de salud intervienen y colaboran en este tema en particular, obviamente el testimonio de ellos es fundamental. Los médicos son testigos de oídas, a ellos no les consta el acto como tal, lo fundamental es que sea en todo delito de violación
y es el testimonio de la víctima. Otro que tuvo debate fue el artículo 12 respecto al acompañamiento de las niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de violación para practicarse un aborto. Sin ser este acompañamiento un limitante para decidir sobre interrupción voluntaria del embarazo. Decidieron además que el plazo máximo para terminar con el embarazo sea hasta las 28 semanas de gestación para mayores de 18 años y sin plazo para niñas, adolescentes y personas con discapacidad. Esto deberá debatirse y someterse a votación en el pleno de la Asamblea que aspiran sea el próximo 25 de enero, pues los tiempos de la Corte Constitucional siguen avanzando. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y en otras noticias, el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, se refirió a la aprobación de la tabla de pensiones para los adultos mayores. Lo hizo esta mañana en los desayunos de 24 horas. Este ha sido un pago de una deuda histórica del Estado ecuatoriano, no del gobierno nada más, del Estado ecuatoriano para con los adultos mayores. El Código Civil venía recogiendo esta disposición de obligación de hijos para con padres hace más de 30 años. Luego, en mayo del 2019, la Ley Orgánica del Adulto Mayor deroga estos artículos y lo vuelve dentro de una ley específica. Y aquella obliga, y en esto vale la pena que hagamos una puntualización, obliga al Ministerio de Inclusión Económica y Social para que en el plazo de 6 meses a partir del dictamen del reglamento se emita la tabla de pensiones alimenticias. Mediante acuerdo ministerial número 18, determinamos y entregamos y pusimos en vigencia esta tabla de pensiones alimenticias para adultos mayores que tienen una condicionalidad, que estén en carestía y o con discapacidad. Porque esto permite, Liz, de que no se abandone a aquellas personas y tengan un envejecimiento digno. Y esto permite una corresponsabilidad de hijos para con padres. Hoy por hoy existen no menos de 2.000 causas en el sistema judicial. Un supuesto complot para incriminar a Diego Vallejo, ex asesor del ministro del Interior José Serrano, se habría tejido para evitar que se siguiera revelando información sensible. Así lo dio a conocer un exfuncionario del Consejo de la Judicatura en una declaración juramentada que se leyó en la audiencia de revisión del proceso. Fue el testigo clave con el que el ex asesor del exministro del Interior, José Serrano, Diego Vallejo, espera ser declarado inocente. Esto a casi 10 años del operativo en el que se lo detuvo y por el cual se lo sentenció. Se trata del exfuncionario del Consejo de la Judicatura, Osvaldo Rivadeneira, quien rompió el silencio y aseguró que fue obligado a entregar una mochila a Vallejo como parte de un complot en su contra. Yo le entregué una mochila con documentos que justamente la policía tenía la obligación de cambiar. Romy Vallejo se reunió conmigo, como José Serrano se comunicaba, como Galo Chiriboga, como la fiscal Tania Moreno de aquel entonces, que era la que llevaba el caso, tenía todo coordinado con Lady Zúñiga. Esta declaración juramentada se leyó al tribunal en esta audiencia de revisión. Según Rivadeneira, Vallejo se lo intentó sacar del camino por importantes denuncias e información sensible en contra del gobierno del expresidente Rafael Correa. Ella había hecho denuncia en la elección del fiscal general del Estado, había denuncias de la Corte Seversera de aquel entonces. En junio de 2012, Diego Vallejo fue detenido junto con su amigo William Galeano en medio de un operativo policial. En su poder encontraron una mochila con armas y el croquis del domicilio del entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Paulo Rodríguez. Meses más tarde fue condenado a 18 meses de prisión por el delito de asociación ilícita. Su defensa asegura que en caso de ser declarados inocentes, el Estado deberá pagar por los daños causados. Tenemos derecho a una reparación integral. Incluye todo el daño material, inmaterial, el daño moral que se causó a él y a su familia. Tuvieron que desarraigarse del país. La Corte Nacional de Justicia tiene la oportunidad de resarcir el grave daño que la justicia correísta cometió en mi caso. Los jueces Walter Macías, Daniela Camacho y Luis Rivera darán a conocer su resolución este viernes a las 11 horas. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Continuamos. La mediación es una alternativa cada vez más utilizada en los procesos de divorcio entre una pareja. Los acuerdos obtenidos por medio de este método tienen el mismo efecto que una sentencia y evitan el proceso judicial, consiguiendo así, en la mayoría de los casos, separaciones más amigables para las partes. Usualmente un divorcio o separación es una crisis que puede ser muy dolorosa para la pareja y más difícil aún si de por medio hay niños.
Además de la ruptura que conlleva una carga emocional fuerte, hay que ponerse de acuerdo en temas como la tenencia, las visitas y la pensión de alimentos. Se sobreentiende que ambos progenitores quieren lo mejor para sus hijos, pero cuando no hay acuerdo en la pareja sobre qué es lo mejor, entran en juego las decisiones judiciales en las que usualmente una de las partes se siente perdedora, afectando en muchos casos a los mismos hijos que se busca beneficiar. Una alternativa para evitar estas agrias disputas es acceder a un proceso de mediación. La mediación es un espacio para que las personas puedan conversar de los temas que tienen pendientes y tratar de construir un acuerdo que les haga sentido a los dos. En el Ecuador, la mediación tiene validez legal para llevar a cabo un proceso de divorcio en una notaría. Entonces, a diferencia de que cuando se van a un juez y el juez les da decidiendo con quién tiene que estar el niño y cómo tienen que ser las visitas y cuánto tienen que pagar de alimentos en base a alguna ley que hizo algún congresista hace millones de años, nosotros no tomamos las decisiones, sino que les ayudamos a los padres a que tomen esas decisiones en conjunto. Y la clave es que la mediación genera acuerdos entre personas que en muchos casos ya no encuentran ni un solo punto en común. Los dos están pasando por una etapa de crisis bien compleja, que no les deja imaginarse cómo va a ser el futuro y les cuesta aceptar también cómo va a ser la nueva realidad en donde tal vez no estén el 100% del tiempo con su hijo. Los mediadores saben que, incluso en las posiciones más irreconciliables, suele haber un fuerte punto de coincidencia. Ambos quieren que los hijos no sufran. Sobre todo por el mejor interés de su hijo o de su hija, porque lo que sí los dos siempre quieren es que esa personita que es el producto de la relación que ellos han tenido sea feliz, se desarrolle bien, se vuelva en un ser humano adulto, responsable y de bien. Una de las estrategias que usan los mediadores para sortear sentimientos tan fuertes como el rencor, la ira y la desilusión hacia la pareja es mirar hacia adelante. ¿Qué vamos a hacer hacia el futuro? ¿Y qué tipo de futuro quieres tú tener? ¿Quieres tú ir cargando este peso toda la vida o quieres tratar de construir ahora lo mejor que puedas desde donde estamos? Llegar a un acuerdo, construir una base en la que nadie se sienta perdedor ni vencedor. Y una vez que ellos han construido un acuerdo, ese acuerdo tiene efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada. Entonces, tiene el mismo valor como si lo hubiese decidido un juez. Entonces, estás evitándote un proceso judicial. La mediación es ese terreno neutral donde los tormentosos desencuentros de un divorcio pueden transformarse en aguas calmas. Quizás esa sea la última oportunidad para tener un futuro más tranquilo para todos. Tomás Chufardi, 24 horas. La mediación, una gran alternativa para llegar a acuerdos y sobre todo para que los chicos, los hijos sean los beneficiados. Y es que hay un vínculo en la pareja que no se puede romper por más separación, por más papel, por más discusión, y es el vínculo de la paternidad. Informando en 24 horas. Gracias por estar junto a nosotros. A partir del 12 de enero, el carnet de vacunación será un requisito para utilizar el transporte intra e interprovincial, así como el de turismo. El COE Nacional además hizo un llamado a los COE cantonales para que adopten la misma medida en el transporte urbano. Por unanimidad, el COE Nacional aprobó la mañana de este lunes la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito a través de la cual se dispone la presentación del carnet de vacunación a partir del miércoles 12 de enero en el transporte inter e intraprovincial y de turismo. Se revise a través de la venta de boletos el carnet de vacunación o el certificado de vacunación para los pasajeros. También es una obligación para el conductor, ¿no es cierto?, para el ayudante. Para los niños de 5 a 11 años regirá la misma medida, pero a partir del lunes 17 de enero. A ellos se les exigirá contar con una dosis por el momento, porque por supuesto todavía hay algunos de ellos que deben esperar que transcurran los suficientes días para poder recibir su segunda dosis. Los controles del cumplimiento de esta decisión estarán a cargo de las mismas operadoras de transporte y en las vías, en cambio, será trabajo de la Policía Nacional o las agencias metropolitanas de tránsito, dependiendo su jurisdicción. La sanción corresponde a 4 salarios básicos unificados. El COE Nacional además hizo un llamado para que los COEs cantonales adopten la misma medida en el transporte público urbano, escolar e institucional. La necesidad es la misma. Por lo tanto, les pedimos a los GATS que tienen la competencia, obviamente, sobre todo en el transporte público urbano, que generen el plan, digamos, operativo y el plan de control, porque si no, no sería completo. Esta es otra decisión que responde a la situación epidemiológica que atraviesa el país, que según la ministra de Salud, se tornará aún más compleja durante esta y la próxima semana. La mayor expresión de los casos que se contagiaron
el 31 de diciembre, 1 de enero. Entonces, esta semana estamos viendo la consecuencia de esos contagios. Al momento, al menos se registran 2.500 casos de COVID-19 al día. No obstante, las cifras de mortalidad son leves y las hospitalizaciones, si bien alcanzan un pico, aún no han generado el colapso del sistema de salud. En la red pública se asignaron 1.365 camas de hospitalización a nivel nacional y por ahora 609 de ellas están ocupadas, mientras que para UCI se asignaron 473 y están ocupadas 304. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Y un centro comercial de Cuenca podría ser sancionado por la aglomeración de cientos de jóvenes este último fin de semana. Para ver a 2 TikTokers, las oficinas administrativas fueron clausuradas por la Intendencia. Actualmente existe un proceso judicial en contra del establecimiento. Estas imágenes que se hicieron virales en redes sociales y que fueron el blanco de críticas por la aglomeración de personas corresponden al patio de comidas del centro comercial Mall del Río en Cuenca. En el video se observa a cientos de jóvenes que acudieron a ver a 2 reconocidos tiktokeros. Salió de las manos esta convocatoria que hicieron inclusive por redes sociales. Los hechos se registraron la tarde del pasado sábado. Esto obligó a que las autoridades actúen. Se coordinó con Guardia Ciudadana y también estuvo ahí presente Policía Nacional y Control Municipal para poder desalojar la presencia de ciudadanos que estaban respetando las medidas de bioseguridad como es el distanciamiento. En las oficinas administrativas se colocó un sello y se inició un proceso administrativo. No se puede colocar los sellos en las puertas principales del centro comercial porque se estaría afectando los derechos de los señores comerciantes, de los emprendedores que tienen sus negocios al interior del complejo comercial. Este lunes los administradores del centro comercial se pronunciaron sobre lo ocurrido. Este evento, como les digo, se nos salió de las manos porque era un evento, como les comenté, pensado a que se realice por un tema de los TikTokers a futuro. La autoridad recordó que todos los eventos del centro comercial quedan suspendidos. Recomendable a toda la ciudadanía no bajar la guardia, no nos confiemos, vemos que ahora estamos con un alto número de contagios. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. En Loja se pretende mejorar la calidad de vida de las mujeres que pertenecen al pabellón Santa Marta del Centro de Rehabilitación Social. María del Rocío Coronel nos tiene los detalles de este proyecto liderado por una universidad local. María del Rocío, adelante. Amigos televidentes, buenos días. Un equipo de psicólogos de la Universidad Técnica Particular de Loja han aplicado la logoterapia con las internas del Centro de Rehabilitación Social para mejorar su estilo de vida. Durante 4 meses, la Universidad Técnica Particular de Loja ha evaluado el nivel del sentido de vida de las mujeres del pabellón Santa Marta del Centro de Rehabilitación Social como parte de un proyecto que pretende mejorar la búsqueda de la existencia humana. El objetivo es, frente a esta crisis carcelaria que vivimos, tratar de ayudar o potenciar la esperanza de vida en la gente, en las personas. En la primera fase de este proyecto, en donde se evaluó a las mujeres privadas de su libertad, se logró determinar que tienen vacíos existenciales con comportamientos antisociales, adicciones, entre otros padecimientos que surgen por la falta de sentido de vida. Existe un porcentaje considerable de aproximadamente el 45% de ellos que se encuentran en una zona de bajo nivel de sentido de vida y también de esta zona intermedia. Entonces, por ende, es muy importante realizar un proceso de intervención en una fase posterior. Otro dato relevante del estudio gira en torno al apoyo emocional de las mujeres que cumplen una pena privativa de libertad. Posteriormente continuar con una segunda fase de nuestro proyecto, que es poder finalmente hacer este proceso de intervención mediante la logoterapia. El proyecto concluye además que existe una evidente necesidad de un trabajo multidisciplinario en este centro de privación de libertad para lograr una verdadera rehabilitación social. Con este proyecto se pretende mejorar la calidad y el estilo de vida de las internas del Centro de Rehabilitación Social de Loja y lograr una adecuada reinserción al salir del centro. Continúan en estudios, buenos días. Buen día para ti también, María del Rocío.